Hubiera sido una fusión, no hubiera sido una fusión entre los ritmos propios de acá y los ritmos de allá, porque yo lo entiendo como una fusión entre lo de acá y lo de allá. Pero yo le vuelvo a hacer la pregunta y entramos en la discusión. Okay. Pero lo anterior no lo borre porque está bien. Bueno, ahí miramos que cortamos. No, está bien, está bien. Para mí está bien. Mira la cara que tiene. No, hay partes muy interesantes. No, está bien. Bueno, ok. Bueno. Ordena la corte. 3, 2, 1. Pero tú dices que en realidad no fue propio de España, solo que se apropió España porque sucedió en aguas internacionales. Así es. Entonces sí. yo te hago una pregunta. Si no es propio de España, entonces ¿cómo se puede llamar colonización? Porque lo que yo he entendido por colonización es lo que ellos traen, el patriarca, la patria, la madre patria, que es ¿así le llaman en España? Sí, así es. Entonces, en la colonización nos impone, Pues quería decir la palabra, pero esa es la colonización y lo que nosotros tenemos es que encontrar nuestro, y lo que encontraron como nuestro es el fandango. Pero si el fandango no es español, ¿por qué es colonización? ¿Por qué colonial? No, el fandango no fue impuesto, sino más bien fue subversivo. El fandango fue subversivo porque era prohibido. Digamos que lo que verdaderamente fue colonial fue las músicas que se usaban en la evangelización. Esas músicas venían todas del repertorio que se hacía en Toledo primero, en la Catedral de Toledo. De los misioneros. Sí, y digamos que eso formaba un programa muy rígido que se implementó hasta hace muy poco en las iglesias, unas iglesias muy fuertes que concentraban todo el poder y todo el bagaje musical y digamos imponían el canto gregoriano, imponían la polifonía flamenca, pues todas esas cosas barrocas renacentistas. Incluso digamos, las misas que mandaban a hacer Mozart y esto, ellos hacían misas mandadas a hacer por los reyes. Llegaban acá también, así es. Y digamos que algo que pasó en el fandango, por ejemplo, es que el instrumental, la organología de los instrumentos son muy europeos, porque en realidad esto es como una guitarra barroca, pues es más parecido a eso, no está relacionado con eso. Pero con esas herramientas que la gente tenía, muchas herramientas pues, de la música eclesiástica también, que venían de lo que escuchaban en misa, la manera de entonar los cantos gregorianos, eso después, cuando se dejó libre, cuando llegó la poscolonia, o no, incluso antes, o sea, cuando se fueron los jesuitas, por ejemplo, dejaron ese bagaje en manos de los indios y en manos de los mestizos, y ahí empezaron a mezclarse las cosas y a generar danzas mestizas, pero que tenían una raíz muy europea, ¿sí? Y muy barroca. Entonces, digamos que esa es la razón de que yo estoy aquí con este instrumento, con una organizado como estaba históricamente, con cuerdas de tripa, con un arco. De tripa de gato. De tripa de vaca y de cabra. Sí, porque yo he estudiado la música desde esa perspectiva, desde la perspectiva europea y desde la perspectiva histórica. Y entonces cuando nos encontramos con todos estos ritmos, uno se da cuenta de que lo que allá en Europa se tuvo que reconstruir con un movimiento que empezó a reivindicar la música antigua como la verdadera música de antes, como sonaba antes, pues resulta que acá está presente, ¿no? Acá ese hilo, eso no ha sido interrumpido y ha continuado y ha sido pues transformado, pero muchas cosas se han preservado, como la décima espinela, como los instrumentos y las formas musicales. Hay dos cosas que me quedaron entonces resonando y amplíame eso. El fandango nace en aguas internacionales. Y en sus puertos. Y lo otro es prohibido. Prohibido. Explícame eso. Prohibido porque el fandango pues era un espacio en el que los mestizos se encontraban y hacían sus celebraciones, y generalmente eso iba en contra de la voluntad de la iglesia. Entonces pues hay muchos registros de que la gente buscaba cualquier excusa para fandanguear, que llegaban al otro día borrachos, de que era un desorden. Digamos que para mí
como un libre pensamiento, un libre sentimiento. Un encuentro libre, sí, digamos en las fuera del control. Fuera del control. De la estructura y el fuera del orden control, que así se es. llevaba. Digamos, por ejemplo, en las rutas de mercado era muy común pues el entretenimiento, los juegos y estas cosas que venían de tradición incluso medieval, de los juegos, las justas, el enfrentamiento con coplas, con versos, tocar la guitarra, trobar, y eso pues no era bien visto, no era bien visto. Por eso lo relacionas con el rap. Ah, sí, porque hay una tradición de enfrentarse con el verso improvisado, que es algo que hacen los afros, los negros en América, en Norteamérica, y que quedó también en el fandango como una imprenta de ellos, como una manera de ellos de expresarse también. Sí, digamos que por el simple hecho de ser mestizo, ya era pues contrario a lo que quería, ya era subversivo, y eso lo prohibía. Estos eran los que se reunían ahí, eran las castas, ¿no? Las castas, lo que llaman el negro con el indio, el sambo, los diferentes mezclas de sangre que los españoles habían diferenciado muy científicamente para distribuir los derechos, porque era, si usted tiene menos sangre, más sangre, tiene más, tiene menos, y los que fandañaban pues eran los que estaban ahí pues encontrándose, mezclándose, comerciando. Sí, eso nunca fue visto. O se salían de los parámetros también. O se salían, sí. Pero digamos que el fandango está ahí como en vilo porque es como español y hay unos fandangos que son hechos en las fiestas religiosas, por ejemplo. Digamos que aprovecharon una fiesta religiosa, hacían su misa y tal, después de eso había un fandango o un joropo, que significa lo mismo, fiesta danzada, zapateada con estos instrumentos. Digamos que esos fandangos también acompañaban esas oportunidades de la autoridad colonial para el encuentro y como una especie de guiño entre las personas mestizas que se encuentran en una fecha religiosa, en un auto sacramental, en las cosas que ellos hacen y hacen sus fiestas patronales, ¿no? Le cantan al santo, listo, tal, y después hay un desorden y eso es lo que la gente finalmente quería hacer en esas condiciones. Así lo veo yo, que entre más opresión y más situaciones adversas, la gente prefería pasar más tiempo haciendo esto, que por ejemplo los afros preferirían estar, o por ejemplo hay crónicas eso suena un poco como un estereotipo, pero sí que hay crónicas de los indios de que muestran de que pues, ellos preferían estar borrachos antes que trabajar o antes que hacer cualquier otra cosa. Y un día que tenían libres en medio de ese sacrificio tan horrible que era estar sometido, pues era sencillamente tomar chicha hasta que esté inconsciente y ya. Claro, no, cuando te despertas pues vas a trabajar, pero vos quisieras desconectarte y digamos que eso yo lo identifico mucho con ser latino. Realmente los latinos pues buscan eso, ¿no? Buscan eso. Hay como una tradición de mejor juntarse, mejor esto que otras cosas, ¿no? Sí. O mejor esto que la disciplina, mejor esto que el trabajo, por ejemplo. Es una forma de resistir cuando vos decís, ¿sabe qué? No voy a trabajar, me voy a poner a tocar y ya. Digamos que se ve también como en algunas formas culturales que pues ojalá que no sean como estereotipos o cosas racistas, pero pues también porque en el trabajo también hay abuso, o sea, hay trabajar aquí es abusivo. Es abusivo trabajar aquí. Aquí las condiciones laborales no son las mejores, ¿no? Digamos que por ejemplo Cali tiene una herencia grande de esa clase de asociación entre los afros. ¿Qué hay en Cali? Caña. ¿Qué hay en el Valle? Cañas coloniales, además porque son de los mismos que estaban, de los mismos criollos, siguen las mismas familias, digamos, son los dueños. Que por ejemplo parece un paralelo con Cuba, la caña en Santo Domingo, por ejemplo, que hacía la caña en Santo Domingo, cómo la gente se tenía que comportar. Probablemente la salsa tenga mucho que ver con esto, con esta situación de los afros y de toda esa población que está por allá en el distrito, que está presente y que hay. Pero la salsa también la ubicas dentro del fandango. Bueno, lo ubico como una forma de resistir también, de reunirse y de celebrar. ¿Cómo reconoces un fandango? Un fandango está en 3 tiempos, se toca con cuerdas generalmente, si se baila zapateado mejor,
generalmente tiene unas estrofas también y tiene unas cadencias armónicas. Lo que se asocia normalmente con la música española y con el fandango, que es el género fundacional de esas músicas que ellos tomaron allá también. Algunos le dicen cadencia andaluza, otros cadencia frigia, porque estos son los modos gregorianos. La primera nota es la. ¿Has visto que siempre acaban aquí? Y nunca resuelven. Es que los fandangos siempre es. Usted nunca va a ir. No, porque este no es el primer tono. El primer tono es este. La quinta nota en la escala. Y eso viene de los modos de las iglesias, del canto. Modal. Eso es modal. Eso es premoderno. Sí. Antes de la modernidad. Ah, ok. Sí, así es. Y ahora que estuve viajando, haciendo trabajo de campo en el llano, me encontré un arpista que me hizo entender un poco más la modalidad. Me decía, vea, esto es modal, esto es mixolidio. Hay el frigio, y hay el mixolidio, que es aquí el primer tono sería. Pero la secuencia va así. No responde a un pensamiento estructural, No. sino que es una fuga, es algo que se fuga. Así es más de lo melódico, porque no son acordes, funciones, dominante tónica. No hay dominante tónica. No, porque es más libre, o sea, busca la libertad. Es más libre. Sí. Acabo de entenderlo. Ya, digamos que esas cosas generaron una resistencia y se mantuvieron ahí. Por eso se mantiene. Y digamos que, por ejemplo, históricamente uno estudia música clásica y dice el barroco, de tal a tal. El clásico, de tal a tal. En el año 1700, Corelli publicó la sonata Opus 5, que fue el principio de la tonalidad. Entonces ya la gente ya no pensaba tan libre, sino que empezaba a decir, no. Esquematizar. Tónica, sí, un poco más cerrado. ¿Cuál? Tónica dominante, y esas tensiones entre las armonías fue lo que dio ya la música clásica, ya la música romántica, que es Wagner, Beethoven. Y la ciencia. Sí, el pensamiento racional, tal. Pero acá el campesino pues seguía con sus modos, ¿no? Creando con sus modos, y las entonaciones, por ejemplo, vienen de ahí. Y es más emocional. Por ejemplo, si tú tienes un fandango, un pajarillo, por ejemplo, siempre tiene una parte en donde es el agile, en donde se vuelve más candente la cosa. Y ese agile se hace en un tono que en el canto gregoriano se llama la cuerda armónica. Si usted está cantando, ay, Dios mío, bendito, la, bendita, Dios mío, cariño, Dios mío, bendito, te rezo a Dios. Hay unos tonos que se usan para hacer la mayor parte del recitado, o para hacer la cadencia final, ¿sí me entendés? Y esas cosas siguen ahí, espérate, verás. A ver. Hoy de nuevo con ustedes aquel que andaba perdido de transcurriendo altanero. Termina ahí. Bonito criollito como el pitío. El torio criollo careto, el del cacho carpo mío, y un cantar con elegancia. Que esto no viene aprendido. No me gusta el verso ajeno, por eso traigo lo mío. Aquí le llevo el veneno, que nos va a hacer sudar frío. Esto es como la dominante para ellos. Aquí lo llevo el veneno, que nos va a hacer sudar frío. Porque yo donde me paro, nunca me doy por vencido. Si me gusto de tropal, de escuchar todo el caserío. De mi llanura bonita soy el cantar preferido. Y el que diga lo contrario, que venga y lo desafío. Soy el gallo que en el patio nunca lo agarran dormido. Me corre dentro de mis venas, sangre de listo aguerrido. Te lo juro por mi patria que este festival es mío. Y también rítmicamente, el hecho de que esté tan sincopado también es lo no decisivo,
lo que no se concluye, sí, lo que está pendiente por hacerse. Es rico, ¿no? Es muy rico sí. y no es como Mozart que es como... Y digamos es más, eso lo piensen más por la interpunción, digamos ellos empiezan a pensar como en frases, primero piensan en frases y luego salen los acordes, la teoría. Sí, es más organizado, más y es más estructural. Racionalista, sí, más racionalista, sí. así es. El bambuco. El bambuco es más cerrado, sí, es más europeo porque tiene siempre, es como una dancita de salón. Sí, es como un minuet, sí, sí. es como un minuet. Tiene su parte mayor, A, parte B. Es un bailecito de salón, copiando los estándares europeos. Aunque de todas maneras tiene... Es campesino también. De todas maneras porque tiene ahí una matriz rítmica que también está en el fandango. O sea, eso no se puede disociar. Por ejemplo, si tú te fijas, el bambuco más famoso que es el sanjuanero, dice que en mi tierra todo es gloria cuando se baila el joropo. Porque es la celebración, es el fandango. Y en ese fandango se baila el bambuco. Y lo llamo joropo porque el joropo es la celebración, pues que le dicen así la celebración en esa región. ¿Sí? Entonces, no se puede disociar. Y usted va a encontrar lo que usted quiera de aquí a la Patagonia. Está la cueca, de la chacarera. Hay campesinos que manejan ganado y que el ganado ha ayudado a conservar todas estas formas de cantar porque la manera de trabajar el ganado necesita del canto, por ejemplo. Y esos lugares han generado una resistencia y han conservado mejor algunas cosas. Pero mi experiencia en estos 5 años es que uno no puede decir esto es así porque es imposible, es inconmensurable, siempre se lo va a encontrar. Entonces, ahorita que así metiendo refranes, quien mantenga el fandango en su vida es como mantenerse joven. Porque si llega ya tan rápidamente a lo racional, a lo adulto, a lo estructural, pues se encierra, ¿no? Dices desde lo antroposófico, digamos que el fandango desde es la como... personalidad, desde el desarrollo de la personalidad. Sí, para mí es así, porque si yo donde oigo eso, yo reconozco, yo digo, esto es del siglo XVII. Porque luego, por ejemplo, si tú miras la rumba, por ejemplo, las músicas que generaron, las músicas populares ya del siglo XX, las grandes músicas que nosotros bailamos acá, eso nació en el siglo XIX gracias al triángulo transatlántico y a la cantidad de gente negra que llegaba al Caribe. Esa gente puso otra capa, y esa capa, por ejemplo, no es en 3 tiempos, sino en 2 generalmente. Hay como estudios de que los afros binarizan todas esas músicas que venían en 3, porque esto todo es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y la música eclesiástica era 3, por sentido. También eclesiástico. Mira que sí, era importante que fuera en 3. Y el bambuco, el pasillo y todo eso es en 3. Y podemos decir que es más antiguo. En el siglo XIX aparece la rumba y aparecen otras formas que se mezclan con lo que ya había, porque los afros en Cuba, en sus rumbas, cantan también en gregoriano. Cantan también con la misma entonación. Auditorio, acabo de cantar esto con un grupo increíble al que le mando un saludo, que ha conservado 70 años todas las tradiciones afrocubanas del lugar más importante del comercio de esclavos en Latinoamérica, Matanzas, Afrocuba de Matanzas. Y empezamos un tono, como en la iglesia, un tono. Auditorio, oigan mi voz. Gregoriano, auditorio, oigan mi voz. Aquí están los matanceros cantando en su capital. Aquí están los matanceros cantando en su capital. Traigo un tono para ustedes gozar. Traigo un tono para ustedes gozar. Y ahí empiezan todas esas cosas rítmicas que ya son de ellos y lo trajeron después. Pero el canto es como estar en una misa barroca, ¿sí? Y se ha conservado. Eso es muy impresionante. Sí, entonces, donde usted mire lo va a encontrar algo que está allí, que fue apropiado, fue reutilizado, pero que está conectado con la música antigua que estudié y que ahora estoy reconociendo aquí. ¿Y entonces qué quieres hacer?
¿Por qué postcolonial? ¿Por qué fandango postcolonial? ¿Qué estás buscando? Bueno, ese era un nombre que le di sencillamente porque en los artículos que yo leí de la universidad, el único acercamiento que tenían desde la música antigua y la musicología era decir, hay las herramientas en la academia de leer los textos coloniales con unas gafas postcoloniales, que son unos estudios que le dicen a uno cómo uno desactiva ese discurso, ese significado colonial que tienen las piezas coloniales. Digamos, yo voy a leer una novela colonial, yo no voy a quemar la novela. O sea, yo la voy a leer, pero con todo un bagaje que me va a ayudar a desactivar ese mensaje y a reconocer dónde está el otro, dónde está el otro. Desactivar ese mensaje. Desactivarlo, sí. Desactivar ese mensaje, ¿qué significa? Significa darse cuenta de las redes de significado que hay. ¿Sí? ¿Quién es el otro? En esos estudios siempre se habla de que, como se crea desde la autoridad colonial es la que escribe. La persona que no es autoridad colonial, que son los que hacían los fandangos, pues no los escribían y eso no quedó registrado, ¿sí? Pero el que escribía, ¿qué escribía? Pues desde su perspectiva, desde el yo colonial. Mira que a los antropólogos... O sea, desde el saber. No, o sea, desde su posición. Sí, por eso. Sí. No, por eso, desde una postura de que él es el que sabe. Él es el que sabe, claro, Exacto. y él es el que escribe. Entonces, ¿qué es lo que dijiste? Identificar. Desactivar el Desactivar. es darse cuenta de las redes de significado que hay y cómo la autoridad colonial estructura el relato para que él sea el yo y el sometido sea el otro. Ajá. Y ese otro es caracterizado de unas maneras particulares. Ese otro siempre se presenta como alguien infantil. Por ejemplo, ustedes ven en las pinturas coloniales que los padres tienen a un niño acá indígena, ¿sí? Que es su niño, es su protegido. ¿El otro quién es? El irracional, el salvaje, el niño, muchas veces el femenino, ¿sí? El que no es hombre, porque la autoridad es racional y la autoridad es un salvador. Es el papá, sí, el papá. El protector, claro. el salvador. Sí, así es. O sea, desactivar el mensaje es hacer la conciencia de que esto es, de qué tipo de relación se está planteando. Digamos, claro, y ese es el proceso que hace falta y por eso yo le puse ese nombre, aunque ese nombre tiene muchas dificultades, porque ese nombre es gringo, ese nombre trae problemas, la gente no le gusta, no me gusta tampoco la corriente que está tomando políticamente los muchachos que estudian esto, porque no están contribuyendo al cambio, sino que cancelan todo y tienen una sensibilidad pues que yo estoy en desacuerdo con eso y por eso mi trabajo es así, pues incluye todo lo español también. Pero... o sea, los muchachos están reaccionando al fandango, sí, ¿qué es lo que estás diciendo? No al fandango, sino que ellos no son capaces de entender la situación colonial en su complejidad. ¿Sí? Ellos son niños blancos que están estudiando en universidades de allá y salen, un ejemplo, en una universidad solo con niños blancos, hay un esfuerzo gigante del pensamiento postcolonial por poner a alguien de inclusividad. Ponen a alguien de inclusividad y no hay nadie mestizo. O por ejemplo, Trump hizo el gabinete más inclusivo de toda la historia. Hizo un gabinete en el que había un judío gay, una vieja, tal. Fue el peor gabinete para todo el mundo. Destruyeron América con un gabinete inclusivo. Entonces no estoy hablando en contra de la inclusividad, pero digamos que lo postcolonial ahora está asociado como con cosas que me parece no contribuyen al momento histórico que estamos viviendo. Entonces digamos que el nombre sí tiene un problema, el nombre pues podría cambiar, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que quieres? Pues lo que yo quiero es que, por ejemplo... ¿O sabes lo que quieres? Lo estamos encontrando, pero te voy a dar un ejemplo, ya me hiciste acordar. En Chiquitos, en Bolivia, hay un festival el más importante de música barroca latinoamericana, quedó el archivo más grande colonial, de unos lugares que eran reducciones de indios, que los jesuitas cogían a unos indios, los ponían en un lugar, los protegían, en realidad los vigilaban como a perros, pero ellos habían negociado esto, los indígenas quisieron hacerlo y pactaron con ellos, porque los indígenas tenían derecho a beneficios. Los indígenas se mezclaron, se aliaron con la monarquía, porque los monarcas de Cusco se casaron con los monarcas de los jesuitas, hicieron pactos y alcanzaron grandes beneficios, exenciones de impuestos, acceso a tecnologías, educación musical. Lo que se dio en las reducciones fue una especie de utopía comunista
que les daba a ellos instrumentos, y ellos se volvieron famosos en Europa porque los jesuitas empezaron a hacer propaganda con que aquí estaban las capillas más increíbles, más grandes y mejores que las de Europa, que los indios eran excelentes músicos. Quedó un mensaje colonial ahí, ¿no? Entonces, ahora resucitaron el Festival de Chiquitos y están amplificando ese mensaje. Entonces, los indios, ¿cómo los presentan? Los visten en las togas que se vestían en esa época de indio esclavo y los ponen a tocar la misma música que les hacían tocar en las iglesias. ¿Qué hace falta ahí? La regresión postcolonial, que es, usted lo escucha, pero usted dice, ¿cómo así? ¿Cómo le van a poner el mismo vestido? O sea, no puede ser. Eso está en el oyente, ¿sí? Eso está como en la persona que lo ve y tiene las herramientas para decir, no, estás amplificando el mensaje, ¿no? Si lo vas a presentar, entonces hace algo con eso. Amplificando el mensaje colonial. Colonial, claro, no lo has desactivado. Sí, entonces mi objeción contra eso es, si lo vas a presentar, hace algo con eso, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo como lector postcolonial? Digamos, alguien que estudia literatura, pues la tiene peor porque no puede hacer nada. Pero alguien que estudia música lo lee y lo interpreta a la vez. O sea, yo soy un lector. Yo veo el texto y yo decido que voy a leer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo leo yo? Como en un lenguaje reversado filosófico, voy a leer el texto colonial. ¿Sí? Voy a hacer algo que lo reinterprete y desactive ese mensaje y mucho más, vaya más allá. ¿Y cómo lo hace? Pues con unas exploraciones ahí como intentando hacerlo. Empecé con el tema de la pasión barroca, que es una especie de música que yo toco mucho en Holanda. Yo vivo como un músico barroco allá en Holanda y allá una vez al año en la época de Pascua todos los ancianos tienen que escuchar la pasión de Bach, porque para ellos es su tradición, ellos lo hacen sin pensar. Pero ellos son calvinistas, así, ellos les gusta meterse 3 horas de música pesada y algunos se desmayan porque tienen como 80 años. Todos se lo saben, se saben las canciones, muchos van a cantarlas, queda ahí como un restico de esa cultura. Y de tanto tocar eso, yo con mi bagaje y con mi experiencia familiar, que es muy particular, toda una familia de gente metida en las luchas sociales, mi papá, nacido del sindicalismo, mi mamá también estuvo en el movimiento estudiantil organizando en el partido, mi hermano ahora es un increíble sociólogo que da línea de ideología a nivel nacional, o sea, tenía que salir algo ahí sencillamente por la realidad biográfica mía, que como que trabajara todo eso. Entonces yo dije, no, después de 5 años de tocar la pasión de Bach, me lo sé todo, parce, me lo sé, lo puedo recitar, lo canto mientras lo toco, lo canto. Entonces yo dije, uy, ¿sabes qué pega aquí? ¿Y dónde está Camilo? Sí, como que, ¿sabes qué pega aquí? Uf, como voltearle la arepa a esta gente. ¿Cómo sería una pasión si nosotros la hubiéramos escrito? ¿Cómo sería una antipasión? ¿Cómo sería la antipasión? ¿De qué hablaría? Entonces yo dije, no, voy a meter la historia de un conquistador que se va para allá y queda atrapado en este primer ambiente de la colonia, porque es muy conocido que los primeros 30 años de la colonia, en Santo Domingo, la Hispaniola fue un gran fracaso. La Hispaniola, Santo Domingo y Haití fue un fracaso muy grande porque ellos querían plata, pero mataron a todos. Se murieron, no los subieron a explotar. Hubiera sido mejor que los subieran a explotar, que les dieran ciertas condiciones, pero murieron todos. Y en esa época murieron todos los indígenas. Y en el Caribe casi que se abandona la Hispaniola. Entonces yo dije, imaginémonos la Hispaniola llena de cadáveres, vacía. Había una confusión porque los primeros 30 años, imagínense, en 1520, ¿qué estaba pasando? Había gente en su empresa yendo por Panamá, bajando hacia el Dorado, ¿sí? Matando a todo el mundo, y las estructuras que habían descabezadas, ¿no? Acéfalos, los gobiernos que habían. La gente estaba como una especie de psicosis colectiva y la gente veía cosas. O sea, la gente era tan creyente como lo somos hoy en día, que nos encontramos la Virgen en una arepa. Imagínense en esa época que la gente sí veía, o sea, la gente sí salía de noche y se encontraba alpatas. Pues en esa época la gente veía que los antiguos dioses estaban resurgiendo en forma de diablos y eso era un viaje, era una época como de horror, realmente de horror, psicológico, colectivo, gente muriendo, lo peor. Entonces yo dije, no. ¿Y gente de tradición indígena? Claro, indígenas sí. Los nativos. Sí, todo el mundo, pues los españoles también, en una situación horrible. Pero tenían su empresa
Sí, claro, tenían su empresa para acabar, para explorar, para tomar. digamos, para empezar, para hacer enclaves capitalistas y impulsar el capitalismo que en realidad nosotros lo pagamos. Nosotros pagamos el desarrollo de todos, Sí. nosotros lo hicimos. Entonces, yo siento esa pasión en ese lugar. Yo dije, no, vamos a hacer el cuento de horror más horrible, un fantasma que está allí atrapado y no sabe qué hacer, está como en un ¿Y es purgatorio. un fantasma de Europa? Sí, es un español Ah, normal, como un español de la época que era un pillo y estaba en una prisión, entonces lo mandaron para allá, pero digamos una persona normal. ¿pero no es el Rebelde. holandés? No, él no es holandés, él es español. Para hacerlo más complicado todavía, este ciclo ha tenido 3 versiones, porque yo estoy probando y haciendo algo nuevo cada vez. En la primera se llamó La Tempestad, que fue la historia de cómo el fantasma pues, murió en la tempestad. Pero el fantasma es español, es un conquistador. La segunda se llamó Canta Claro porque apareció el diablo como alguien que iba a resolver su situación, la situación del personaje principal. Y en Canta Claro, que es una versión de Francisco y el hombre de los llanos, este hombre católico se enfrenta con versos con el diablo y le gana al diablo con sus oraciones de la Virgen al revés. Entonces voy a meter este elemento. Y metí ahí al diablo y traje a mi prima para que bailara un flamenco zapateado y me enfrenté con ella y terminó ahí en ese enfrentamiento. Entonces ahora que es la última parte, porque yo me prometí que iba a hacer una trilogía, la trilogía se llama El mar de los deseos, que es uno de los libros de un musicólogo que da todos los elementos para entender todas estas músicas, que lo recomiendo a todos. Y la última parte, el profesor de actuación mío, de canto, actuación, de retórica, me dijo, justo me recuerda como al holandés errante de Wagner. Vos sabés que hay una ópera de Wagner que se llama El holandés. Mira, es un man que va en un barco y nunca puede atracar hasta que encuentra el amor, algo así. En realidad, el holandés errante es una leyenda popular que andaba por ahí, de un barco que iba por ahí, que estaba condenado para siempre. Por ahí, por el Caribe, por ahí, por... No, por el mar probablemente de Europa porque es muy antiguo. El Báltico. Sí, probablemente. En el norte de Europa, sí, en el norte de Europa. Entre el Báltico y el Mar del Norte. Yo creo que sí, debe ser más nórdico. En todo caso, me gustó ese nombre y yo dije, sabes que la tercera parte se va a llamar el holandés y va a ser la parte más horrible porque estamos en la época en que el mundo se va a acabar cada 10 minutos. Entonces uno mira las noticias y bomba atómica en Irán. Y mucha gente está hablando otra vez de que en la Segunda Guerra Mundial, justo antes, se sentía todo así. Justo antes, la Gran Depresión del año 30. Justo antes, la pandemia. Justo antes, el caos económico y un caldo de cultivo para que ya tiren la bomba y ya, muramos todos. Entonces, la gente vive con esa angustia. ¿Cómo vas a terminar así? ¿Es verdad que nos sentimos angustiados o no? ¿Qué pasa cuando miras las noticias? ¿Estás feliz de que tiren bombas en Irán? Hay un riesgo, de verdad, hay un riesgo. No, pues de que estén acabando con una... Sí, que haya un genocidio como en la Segunda Guerra Mundial, es que nos estamos reencauchando. Entonces yo dije, no, con Gerardo, mi amigo, nuestro amigo que es muy culto, extremadamente culto, él le encanta ese tema de la preguerra alemana. Una época en la que había bonanza en Alemania, pero todo el mundo estaba como paranoico y todo el mundo estaba como festejando, había muchas fiestas, balones, cabarets, vals, cabarets, y la gente estaba... Salones, y la gente estaba festejando, pero a la vez todo el mundo pintando cosas súper expresionistas, no sé, Munch o todos esos manes que empiezan como a experimentar. Schoenberg 1915, la constelación de la primavera, todas las obras que empiezan como a romper con todo y todo. ¿Qué está pasando? Todo el mundo empieza a romperse porque la modernidad se rompió. Y Gerardo decía, sí, estamos en una segunda época de Weimar y deberíamos crear así, deberíamos crear con el expresionismo, deberíamos irnos al extremo porque deberíamos expresar todo eso que sentimos. Entonces yo dije, no, esta va a ser mi versión más loca, el holandés errante. Y ni tan loca en realidad, porque no metí ni Schoenberg, ni metí punk, ni nada, pero la idea era esa, como romper todo y que la gente saliera ofendida. Por eso la búsqueda de herir, de tóquese, que no... Sí, de molestar a la gente, que no venga pues aquí a que no es clásica, venir no. a relajarse. No, o a representar su riqueza porque entienden música clásica, que es como lo hacen allá,
hice un concierto allá que también tenía un poco de eso y la gente es que se toca, claro, porque la gente que escucha música clásica va allá a representar que es muy culta, que tiene mucha plata y que la puede escuchar. Que la entiende. Pues no, entonces no. Lo mejor sería que se pararan y se fueran, o que tiraran las sillas, como pasaba en esa época. ¿Sí? Cuando estrenaron la consagración de la primavera, la gente empezó a golpearse, o sea, así, esa es la idea. Entonces digamos que teniendo esa meta, el programa no salió tan salvaje, tan agresivo. Pero sí va a ser difícil de escuchar, va a ser largo, va a ser denso, sí, va a ser bastante pesado y no es para todo el mundo. No, ese no es el objetivo. ¿Y qué tiene que ver con el fandango? Bueno, mira que en este programa, como estoy haciendo la pasión barroca, que es la historia de Cristo muerto, de cómo Cristo se muere, yo tomé el tema de la pasión, que es la muerte de este personaje. Es la pasión de Faustino, que es el personaje principal. Él se muere y él hace unas cosas para resucitar. Es su pasioncita. Entonces tomé música de la pasión de Bach, de Cristo, y le cambié la letra y se la puse que funcionara con mi historia. Varias piezas, muchas piezas de la pasión de Mateo y la pasión de San Juan, que son las más bonitas, bueno, las únicas pero las piezas que me gustan. Y como contrapeso, yo cogí unos ritos, unos fandangos, unos jolopos, en Venezuela le dicen jolopos, que son, que se hacen en el velorio de la Cruz de Mayo, que es una celebración religiosa que tiene mucho significado en los llanos orientales porque hay grandes periodos de sequía y cuando acaba la sequía aparece la Cruz de Mayo en el cielo. Esa cruz representa la cruz de Cristo y llega la lluvia, llega la fertilidad. Entonces le hacen un culto muy grande a la cruz de madera, que es a la vez un culto a la cruz, al árbol, a la fertilidad y tal. Entonces hacen unas reuniones privadas en las casas de la gente y se cantan estos fandangos que yo voy a tocar. Se llaman igual que en el barroco, fulía se llama uno, fulía, que la folía era una de las danzas más importantes que llegó de España en el barroco. Pues ahí voy a tocar una fulía que tiene el mismo nombre y luego una serie de cantos que son religiosos que se hacen en esa ceremonia y que para mí son como una especie de contrapeso a las músicas de Bach y ponerlas en el mismo lugar. O sea, decir, mira esta música mestiza oral que nunca nos dejaste escribir, está a la par, ¿sí? No es inferior, sino que está a la misma altura. Y en este programa se sostiene así, la pasión de Bach, la pasión de la Cruz de Mayo, la pasión de Bach, la pasión de la Cruz de Mayo, ¿sí? Como poniéndose al oyente a una misma altura, ¿sí? Así es. Bien. Esos son los fandangos que vamos a tocar esta noche, esta tarde. Los fandangos de la Cruz de Mayo. Los A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Sí, los fandangos serían como unas, ¿cómo es que se llama? Ya me olvidé. Sincretismo. Sí, el sincretismo, sí. Van a ver. Y la primera que canto. ¿Esta es la fulía? Saludo a la Santa Cruz, saludo a quien la adornó. Habla de la cruz y saludo a quien la adornó, quien en la cruz se esmaltó, que es como adornan ellos la cruz con perlas, la esmaltan. Los mestizos en Venezuela. ¿Quién en la cruz se esmaltó con ricas conchas del mar? Dime quién pudo esmaltar toda la pasión entera, el martillo y la escalera. Pues es un texto que es barroco, o sea, en realidad en la pasión barroca vos decís lo mismo, no vos decís, oh, mira la cruz. Entonces tocan un área que dice, mira la cruz, mira la cruz, mira los clavos, mira los clavos, mira la cruz. Pues es lo mismo, pero en mestizo, ¿no? Y así las otras piezas, ¿no? Hablando de la importancia que tiene esa religión que fue impuesta, pero que también fue apropiada, porque mira, entonces la religión es mala o buena. Pues allá la adaptaron para sus funciones y sigue
cumpliendo un papel muy importante para ellos, ¿no? Aquí digo. Aquí, entre nosotros los criollos mestizos, todavía nos identificamos con eso y, por ejemplo, vamos a tocar en la catedral de Buga. El Cristo de Buga es negro y es extremadamente popular. ¿Por qué? Pues porque hay Cristo de nosotros, ¿no? Digamos, sí, es impuesta la religión católica, pero el negrito es el negrito. Todo el mundo sabe que el negrito es el negrito. Todo el mundo sabe que el negro de Portobelo es el negro de Portobelo. Todo el mundo sabe que la Virgen de Guadalupe es la virgen indígena más grande que hay. O sea, está puesta en un monte donde todo el mundo venía celebrándola por 500.000 años, ¿no? Entonces, esas son las contradicciones de la situación colonial. La situación colonial es una situación de angustia en la que uno está en tensión, ¿sí? Y nunca la va a poder resolver, no va a poder decir es bueno o malo, la religión es pésima, hay que acabar con la religión. No, es una situación irresuelta y es parte de la vida cultural. Es nuestra vida. Sí, es angustiante, así es. Sí. Mejor acostumbrarse porque no es una costumbre, es una... No tratar de resolverlo simplonamente diciendo estos son los buenos, estos son los malos, nosotros somos así. Usted ni sabe quién es, está ahí como gestionándolo, mirando a ver usted quién es y cada uno lo resuelve a su manera, ¿no? Pues eso es lo que vamos a cantar esta tarde con nuestro programa. El holandés errante, están todos invitados. Vamos a cortar ese pedacito y lo ponemos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿De dónde viene la palabra fandango? Bueno, O joropo también. No está definido. Pero mira, por ejemplo, te digo otras palabras. Las palabras son muy importantes, porque como no nos dejaron escribir, pues quedó las palabras que quedaban en la calle, ¿no? Por ejemplo, escuchar la palabra guapango. Guapango. Ese es el fandango indígena de la Huasteca, que es cerca al puerto de Veracruz, que es el puerto más importante. De México. Es como nuestro Cartagena para allá. El guapango quedó ahí. ¿Ya? Y el fandango más importante del guapango, el fandanguito. Se llama el fandanguito. Otro fandango súper importante de ahí, la guasanga. Guasanga, fandango, tango. La palabra tango ya estaba en el Caribe. Se decía que los negros haciendo desorden en el siglo XIX, en una carreta ahí en Cuba, era armar un tango. La importancia de los negros en Argentina. No están ahí porque los mataron, pero ellos hicieron el tango, ¿no? Otra palabra muy importante, malagueña. Mira que malagueña habla de la ciudad de Málaga, que está en el sur de España, que fue muy importante y hay unos fandangos moriscos muy importantes, súper moriscos, pues como precristianos. Pero vos también me decías que en Papúa. Sí, porque eso también Filipinas. Eso fue el Imperio Español también. Sí, en Filipinas hay un pandango. Un pandango. Porque eso era parte del Imperio Español. El Imperio Español llegaba de las Filipinas. Holanda era parte del Imperio Español. Holanda era parte del Imperio Español hasta muy temprano. Entonces, todas las colonias holandesas, por ejemplo, aquí mismo en Curazao, así. No, Curazao fue más tardío. Eso fue una historia mucho más tardía. Pero el Imperio Español era una cosa gigante. Entonces, esas palabras, la palabra malagueña, súper importante en México. Malagueña salerosa, súper típica. Por ejemplo, la bamba es un fandango, la bamba es un son jarocho. Sí, ha pasado ahí también a las músicas populares. Y con esas palabras es que uno se arma como su mapa y trata de entenderlo de alguna manera. Al menos como yo lo he hecho, pero siempre de manera muy práctica. No científica, sino con la exploración y con mi intuición, con todo el bagaje que yo tengo, ir tratando de acercarse más a eso, ¿no? Pero uno nunca va a poder decir, mira, fandango viene de la etimología, porque llega otro y te dice, no, mira que no. Entonces sí, no se puede decir desde acá. Y no es una situación unilineal. No. Por eso nació en el mar. Sí, exacto. En eso me estaba imaginando. Las corrientes. Claro, ese pensamiento circulares, Llega alguien positivista racional y dice, no, pero ¿de dónde viene la palabra fandango? Amigo, o sea,
es un mar, el mar de los deseos. El mar de Estamos los- navegando. Sí. Ese es Y es el la agua, idea. que todo Sí, digamos que eso empata un poco con la idea de investigación artística, que hoy en día están tratando de darles a los artistas una legitimidad, una legitimación para que ellos puedan decir que ellos investigan, porque ellos también investigan. claro, pero Hay el muchos artista para Investigación, creación. es distinto, o sea, Ujú. Sí, pero digamos que en estos días... y el artista hace además. crea. En estos días vi como Daniel Coronel decía que había muchos paralelos entre la ciencia y que eso no era tan así, que los científicos así y que los artistas así, sino que los científicos también tienen un momento en el que ellos son creativos y usan herramientas similares. Entonces digamos que en los congresos de Bolonia y que establecen la educación y la van dañando porque van adaptando los modelos de América, pues se han inventado una cosa que se llama investigación artística para darle legitimidad a sus procesos de nosotros. Y entonces la premisa es que usted investiga, pero haciendo a través de su proceso cognitivo, ¿sí? Como una vaina filosófica, epistemológica, y al final el resultado es arte. El resultado de la investigación es arte. ¿Sí me entiendes? No puedes Una ver propuesta, una obra. una obra, claro. Un Entonces, hecho. básicamente es como componer, los compositores siempre hacen eso. Ujú. Ellos se van a unos viajes loquísimos y al final su obra. Suena como suena horrible, no le gusta a nadie, solo a sus amigos. Son lenguajes muy complejos, pero es así, esa es la investigación. Y digamos que la investigación artística sería sentarse y decir, yo hice esto, hice esto, hice esto. Yo pensé Con que su ibas a producto. decir que una de tus propuestas era ir al Festival de Bolivia, chiquitos. Ah, sí, no creo que me vayan a dejar ir. Además porque el archienemigo de esta ópera se llama como el enemigo, como la persona que se ha apoderado de ese festival. Es una guerra contra él, y se lo va a mandar. El Pero el que archienemigo se organiza- llama Piotr Navro, y él es ¿Quién el que se ha organiza? apoderado del archivo de chiquitos, de la música que era de los indios, la ha monopolizado, la ha editado en pésimas ediciones, porque Piotr Navro, tú eres un pésimo editor, eres muy malo, obliga a todo el mundo a comprar sus ciertas ediciones y ¿Vive? monopoliza, claro, vive. Que Ellos son los dueños de chiquitos y ellos van y ponen a las niñas a tocar con túnicas. Así es, chiquitos. El festival que debería ser lo más importante para todos nosotros para resignificar nuestra historia colonial está en manos de unos imbéciles. Es así. Entonces hagamos un chiquito nosotros. Claro, hay que hacer un chiquito nosotros, pero pues es complicado que te dejen ir allá con una propuesta que se llama Fandango Postcolonial, nunca pasará. no, porque tenés el nombre directamente. Sí, mi maestro va a tocar allá y él toca allá, pero es porque él no tiene ninguna clase de conciencia política. O sea, baila. Le pagan No, tocar hacer allá, un se va. chiquito aparte. Exacto. Hacer un chiquito aparte al lado de chiquitos. Conocí una compañera que vivía allá, pero era complicado, o sea, no hay nada, entonces sí. Pero la idea es esa, que la gente deje de tocar esa música pensando que es nuestra música y diga, no, esta fue la música que nos Hay pusieron. otro, Hernando José Covita. Sí, tengo su contacto ahora, me lo recomendaron. Él está haciendo investigaciones en Bolivia. Así es, sí, así es. Sería un excelente contacto Yo te para puedo hacer contactar con él. sí, para hacer un Yo- chiquitos. Un chiquito así polémico, que uno diga, este man se llama así, Él este está man se llama así. investigando, Él está investigando y él es una persona muy... Claro, entonces digamos Yo creo que que... lo conociste aquí, ¿no? Él vino. No, pero sí tengo su contacto y he visto lo que él hace, me lo mostraron allá. Él es un personaje del barroco. Pero por ahí va la vena de mi mamá, que mi mamá te acaba de decir que le gusta hacer complots. El complot sería un día llegar a hacer una ópera y ponerlos a todo el mundo y crucificarlos ahí. Como no se puede en vivo, entonces ponernos en una obra Póngale a el que ve- paguen, porque hay que el retribuir. verdadero chiquito. Porque él es flauta, Ah, sí, ok. flauta barroca. Ajá. Pero él es un personaje de esa época. Sí, no, digo que hay que poner a las autoridades coloniales a pagar. Digamos que la idea de postcolonial es que hay una retribución. O sea, uno desactiva el mensaje y uno se retribuye también su dignidad, ¿no? Digamos que de Sí. todas maneras hay unas ganas ahí de una venganza, o sea, una venganza artística, digamos. Usted pone ahí al man que tiene apoderado el archivo de chiquitos y lo pone ahí como un violador jesuita paramilitar,
porque él es un paramilitar, el personaje que yo creé. Entonces, esta creación es sumamente política, sin que yo vaya y diga, voten pacto histórico. No, porque esa no es mi tarea, yo estudio otra cosa. Y la idea es que sea el producto tan refinado. No, progresivo, hablemos en general, llámese. Bueno, pero impacto, no llámese milita, o sea, no milita y no tiene efectos prácticos en lo electoral, pero porque la idea es que la propuesta sea artísticamente tan refinada y tan a la altura de los que estudian solo artes, que hable desde allí, con pero toda es esa fineza. militante en el sentido de que tú quieres desactivar el mensaje colonial. Claro, o sea, pero lo que es no militante. se considera verdad, digamos, entre comillas, la verdad de ellos. No, Sí. es solamente una obra que uno va a ver, pero para una persona que milita, para una persona que de verdad es de vida o muerte, porque sabemos que los resultados electorales son de vida o muerte. Si los votos no lo hubiera tenido Trump, pues la orquesta binacional estaría en Asua, ¿sí? La gente que está conectada con eso y que de verdad trabaja con los votos y con salvar la vida de las personas, pues no ven esto como el gran acto militante, pero yo aquí, muy por dentro, estoy haciendo mi lucha, ¿no? Mi lucha a mi manera. Entonces, Sí, sí. era lo que yo tenía que hacer para no aburrirme y pues caer en la desazón de que yo estoy tocando violín ahí, lo mismo de siempre, y voy y le toco a los reyes de Europa pero ¿y para qué? O sea, yo le digo a mis amigos... No, no es pero, para no aburrirte, es que Camilo es... claro, entonces yo le Camilo. digo a mis amigos que están contentos ahí y ay, su violín, yo digo, pero ¿y para qué? ¿Y qué? ¿Vos tocas bien? ¿Y qué? Se les respeta, claro que ellos tengan su vocación y que ellos se hayan Yo no encontrado sé allí, para ¿no? sobrevivir. Que ellos No, se hayan pero encontrado, ¿no? Pero es digamos, otro aspecto musical, no es que ellos se relacionan con otro aspecto. se relacionan de otra manera y no tienen esa biografía y tal, pero pues para Exacto, mí ahí no está el exacto. sentido, ahí no está el sentido. Si No, vos, para ti, si vos exacto. vas a seguir alimentando lo mismo y estudiaste todas las artes y tuviste el privilegio de ser el 6% que fue a la universidad, el 1% que estudió artes, el 0,000 que lo siguió haciendo hasta que tuvo 30 años y no vas a hacer nada más, no, marica, o sea, no. Vos, para tu historia, tu biografía. Claro, así lo veo yo, así lo veo yo. Así es. Bueno, pero de todas maneras eso, en general, toda persona debería pensarse así. O sea, Bueno, así lo pensamos nosotros, sí. no, Sí, o no, sea, cualquier vos decís- persona. No, vos decís- déjame terminar, la idea es Sí. cualquier persona. Todos seres políticos. Cualquier persona, sí, cualquier persona debería pensarse que cuando llega después de un privilegio, hasta que yo, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a seguir en lo mismo? ¿Voy a reproducir lo mismo? No voy a aportar. ¿O qué voy a aportar? ¿Qué voy a aportar? O sea, tuve el privilegio de estudiar lo que fuera. Aquí llegué y voy a reproducir lo mismo o tengo la posibilidad de aportar una cosa distinta, totalmente creativa o contraria a lo que viene, o qué es lo que voy a hacer. Yo pienso que todo profesional, o llámese lo que sea, debería pensarse en que llegó a un punto y no puede reproducir lo mismo. Debería pensarse, porque si vamos a reproducir lo mismo, pues... Pero hay que decir... Yo sé que todo me el van a mundo es criticar, humano. pero ¿Sí? voy a decir algo. Tú eres de Luis Horacio Gómez, de una escuela válida. Y esa era la propuesta esta, en movilizar a los jóvenes, no para reproducir. No para reproducir. Obvio. Está Obvio. en- Y es que, no, perdóname, escuelas libres. cualquier escuela, independiente que sea externa, liberadora, como lo hace Dino con su escuela pedagógica experimental, que son escuelas liberadoras, son para no reproducir. Y cualquier persona que nace, crece y estudia debe pensarse en que no puede ser reproductor. No. Y está en Porque él. esa es parte de la humanidad, de que seas creativo, que tengas que romper y que pensar que siempre hay una forma diferente. Y las escuelas Waldorf nacieron para eso, para romper el sistema, para cuestionar. Esa es una escuela, la escuela debe ser liberadora, la escuela debe ser lo que hablamos de mi investigación, de una escuela democrática, que innove, que los niños creen y que digan, crear es romper con lo que vienes. Y el hombre por naturaleza está aquí porque es un creador, es un inventor. Y tú inventas toda la vida para, todo el día, como dice Dino, inventas todos los días para sobrevivir, marica. ¿Qué haces para sobrevivir? Pues inventar. Pero si vas a llegar a ser profesional y vas a seguir reproduciendo
Eso es lo que la escuela debe Sí. hacer, sea la escuela pública, la escuela privada, la escuela Waldorf, la escuela, la EP, la escuela, lo que sea, la escuela de la Comuna 8 donde yo trabajo en la investigación. Se dedican todo el tiempo, siendo la Comuna 8 la más vulnerable, a que los niños no piensen solamente, además en qué sobrevivir. En posibilidades de llegar a la universidad son difíciles. Entonces tienes que crear. Sí, también, Entonces digamos, es como eso, como rescatar no de una postura política, no política, sino política en el sentido de ser humano. Exacto. El humano salió porque creó, entonces pero para mí también, eso debería ser así. también me parece que pues también lo expresé de una manera un poco tajante, ¿no? Con mi malestar, que yo siento Sí, estar sí, yendo allá sí. y pues obviamente se ve muy desagradable, Sí, sí. pero pues es una cosa biográfica, ¿no? Digamos que también mi mamá viene de una escuela, de una formación también, de pensar así, son asuntos también muy biográficos y que otras personas lo hacen de otra manera, ¿no? Del lugar donde están, lo hacen diferente, ¿no? Digamos, no tienen que destruir el lugar en donde están, sino desde donde están. Los alumnos de Luis Horacio también son ejemplos de personas que actúan diferente a veces. Claro, no, pero es que yo vuelvo y digo, Steiner propuso que la antroposofía había que superarla. Él propuso eso. Pero al mismo tiempo dejó sentadas unas bases de un culto a su persona y de cosas que... Bueno, a mí me parece que eso resuena con el nacionalismo alemán. Bueno, sí, La tendrías que leer. imagenología, Sí, pues... Tenía, las imágenes. no, pero tendrías que, no, él no pintó Bueno, eso. yo sé que de pronto él no lo dijo, pero la manera como se abordaba a Él veces... todo el tiempo era rompiendo los parámetros. Ya, él era un revolucionario, Sí, los que generan eso. Sí, Digamos son los que después, los post. la lógica que Ojo con el sigo post. teniendo es que los antropósofos yo los veo en Alemania, los veo... Claro. Y yo veo que ellos... Pero apaguemos eso. Sí, mejor apaguémoslo ya. No, usted tiene que editar hasta donde pueda, ¿no?